Vamos a ver un tema no es realmente especial, amados hermanos, sino que es realmente sencillo, es lo que Dios nos enseñó. Pongámonos en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y esto no, en un momento fue un misterio. Y por eso es que el nombre del tema y de la manera como se predica ahora, pues parece realmente un misterio, ¿verdad? El Evangelio, en la manera como se presenta ahora, parece que hay más bendición, hay más cosas materiales que lo que Dios ha ofrecido, verdaderamente. Déjenme que esto no está. Y el Evangelio vino a revelar esto que antes era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio. Pero en la manera como se predica ahora, el Evangelio se ha vuelto a esconder. El plan de Dios se ha vuelto a esconder. Yo recuerdo cuando nos enseñaban a evangelizar hace mucho tiempo, pues nos decían, pues Dios tiene un plan para ti. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dios quiere bendecirte y el plan de Dios era únicamente de bendición. Pero cuando nosotros buscamos en la palabra, Dios es cierto, tiene un plan, pero dentro del plan de Dios está la bendición conforme a su voluntad, pero también está la condenación para todos aquellos que no se adecúen a ese plan. Entonces vamos a volver a ver ese misterioso plan. Vamos a tratar de explicarlo y comprenderlo y vamos a pedirle al Espíritu Santo pues que nos ayude en la exposición y el recibir esta palabra. Lo tenemos ahí, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, y leemos la palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, mire cómo nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por todos tus favores, Señor. Gracias porque tu misericordia está con nosotros, Dios, y te suplicamos, Padre, que nos permitas, Dios, aprender cada vez más. En ti confiamos, bendito Salvador. Ayúdanos, Padre, a evitar cualquier distracción y a tener un corazón dispuesto, Señor. Eso no lo puede poner nadie, sino nosotros, Dios. Así que, Padre, tú pon el querer y el hacer en el corazón de cada uno, Señor, para que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos acá. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Ten misericordia, Padre. Habla a través de tu siervo. Ayúdanos a exponer este misterio que ahora parece muy misterioso, pero tu palabra lo pone tan claro, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados, pues, como les digo, esto que vamos a hablar es algo que está clarísimo en la palabra de Dios, mas sin embargo, por la manera como se predica, en la manera de las exposiciones, en un reino ahora, en un solo preocuparse en las cosas que hoy tengo y que hoy necesito. Usted ve a las iglesias cómo hablan de declarar y de arrebatar y ve predicaciones que solo hablan de cómo usted va a resolver sus problemas actuales, cosas que se lo puede enseñar cualquier asesor, cualquier persona cualquier coaching le puede enseñar, cualquier coach le puede enseñar cualquier cosa para que usted salga adelante. Puede buscar un asesor financiero, puede buscar muchísimas cosas, pero a la iglesia nosotros venimos a adorar al Señor. Amén. Eso es lo que nosotros venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? A adorar al Señor y aprender de su palabra. Entonces, amados hermanos, es necesario que volvamos a la palabra, es necesario que nosotros volvamos a poner atención a lo que Dios vino, nuestro Señor Jesucristo, vino a manifestar. Y fíjense, amados hermanos, que esto parece escondido, pero allá por el capítulo 3 de la carta del libro de los Hechos,
el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban hacia un templo en Jerusalén, iban hacia un templo llamado La Hermosa. Y entonces cuando ellos llegaron, encontraron a una persona que estaba postrada, la cual lo ponían siempre en la entrada del templo para que aprovechara, oiga esto por favor, la actitud de las personas cuando van a la iglesia o cuando van al templo. Porque cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene al templo, supuestamente usted viene con un corazón más humilde. ¿Más cómo? Humilde. Más misericordioso, ¿sí o no? Su corazoncito así debe venir, viene a ver a Dios. No viene con enojos, no viene con rencillas, no. Usted viene un corazón más sensible a hacer lo bueno. ¿Se comprende eso? Entonces, lo ponían en la entrada en el templo para que ellos pudieran aprovechar esa actitud de las personas cuando entraban al templo, y entonces él les pedía una limosna. Él les pedía algo que le dieran, pues él era cojo de nacimiento. Entonces, aprovechando eso, aprovechando la supuesta actitud de la gente y que no podía trabajar, pues él estaba allí. Entonces iba Pedro, iba Juan al templo, y cuando llegaron al templo estaba el cojo y llamó la atención de ellos. Y en ese momento les rogó que le regalasen algo, que le dieran algo. Y entonces, tanto Pedro como Juan volvieron a ver al cojo. ¿Cuánto tiempo tenía de ser cojo? Él era de nacimiento, tendríamos que saber la edad, ¿verdad? Pero era un cojo de nacimiento. Y entonces se le quedaron viendo y le dijeron palabras muy famosas en la Escritura: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, ponte en pie. Y le extendieron la mano, no lo levantaron, no le tomaron sus dos brazos para que se levantaran, sino que Pedro tenía tal convicción que le dio la mano derecha, le tomó la mano derecha y lo jaló, y el hombre se levantó. Y dice la Escritura que sus piernas se fortalecieron de inmediato, y el hombre no solamente, oiga bien, se logró detener, sino que comenzó a saltar, comenzó a glorificar a Dios. Y entonces entraron al templo, pero el alboroto fue tanto que se fueron al pórtico de Salomón, o sea, salieron de lo que era el templo y se fueron a los atrios del templo, y la gente comenzó a acercarse. Todos los judíos comenzaron a acercarse porque todos conocían al cojo. Todos sabían que ese no podía caminar, y yo les he contado la historia de una persona allá en mi país, en El Salvador, que lo veía todos los días de mi vida. Siempre lo vi sentado en una silla de ruedas con sus piernas delgaditas, así como dice el proverbio, penden como hilos, ¿verdad? De sus rodillas, y no le servían para nada. Y yo me acostumbré toda mi vida, durante 18 años, me acostumbré a verlo sentado a él ahí. Ya vamos a volver a Pedro. Y fíjense que un día mi papá me llevó a una actividad, a un servicio en un lugar que se llamaba Uljado, un lugar junto a Dios. Era un lugar de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Y entonces hizo un culto hermoso. Yo no era creyente todavía, mi papá sí lo era. Y entonces estábamos ahí y de repente llevaron al señor un señor que tenía su piel, mire, él era tez clara, pero tenía su piel tan tostada de estar todo el día bajo el sol vendiendo periódicos. Por eso lo conocía, porque me mandaban todos los domingos a comprar el periódico. Y entonces, amados hermanos, ese día oraron por él. Y alguien le dijo las exactas mismas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, ponte en pie. Y le ayudaron y se puso en pie. Delante de mis ojos ese hombre se puso en pie. Yo no le estoy contando algo que me contaron, sino que algo que yo vi, fui testigo del milagro que Dios había hecho. Y a partir de allí, amados hermanos, fui el domingo a comprar periódicos, y hoy ya no lo encontraba en un lugar, sino que el hombre andaba caminando despacio, repartiendo los periódicos, el diario, la prensa, y tuve que caminar para alcanzarlo. A este hombre, volviendo a Pedro y a Juan, todos lo vieron, y el hombre estaba tan contento que se tomó de Pedro y se tomó de Juan. Y entonces hubo un gran alboroto, y en ese momento, oiga, que estaban en el templo judío. En el templo judío solo podían haber ¿quiénes? Judíos, ¿verdad? No podían haber gentiles. Pues entonces ahí, en ese momento, el apóstol Pedro comenzó a predicar.
Y comenzó a hablarles y a recordarles. Y primero les dijo, ¿por qué nos ven así? Como si nosotros hubiésemos hecho este milagro. Este milagro no lo hizo ninguno de nosotros, sino que lo hizo aquel, el Hijo de Dios, al cual Dios ha glorificado delante de sus ojos, y que ustedes lo condenaron, lo asesinaron, y un día lo tuvieron delante de Pilato y decidieron, en lugar de decidirse por el Hijo de Dios, decidieron por un criminal. ¿Cómo se llamaba el criminal? Barrabás. Cuando Pilato les dijo, ¿y qué hago con este? ¿Qué dijo el pueblo? Crucifícale. Pues entonces lo crucificaron. Pues Pedro dijo, a ese que ustedes mataron, Dios ha glorificado, Dios ha honrado, Él es el Hijo de Dios. Y entonces Pedro les dijo, pero yo sé que lo hicieron por ignorancia. Pero ahora, en este tiempo, Pedro les dijo una acción que debía haber en su corazón, una acción que tenía que venir de Dios. Y esto está en Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice así. Dice, oiga, 3:19. Así que, oiga esto, arrepentíos y convertíos. Dos acciones. Arrepentíos y la otra, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Era un escándalo que alguien le dijera eso al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era considerado santo. No era un pueblo pecador. Un judío no era un hombre considerado pecador. Pues a una persona así se le invitaba a que se arrepintiera y que se convirtiera. ¿Y de qué? De sus malos caminos. ¿Cuáles? No, Pedro les estaba llamando a que cambiaran su manera de pensar de Jesucristo. Su manera de ver a Jesucristo. Y que se convirtieran a la fe de Jesucristo. A esa conversión es la que ahora se llama la gente. A esa conversión es la que Pedro estaba llamando al pueblo de Israel. Arrepiéntase. La palabra arrepentimiento implica cambio de pensamiento, no solo de acciones. Eso es posterior. Si usted cambia su manera de pensar, usted cambia su manera de actuar. Entonces Pedro les decía, arrepiéntanse y conviértanse, porque Dios había establecido, oiga bien, un plan. Es cierto, un plan, un nuevo pacto para con los hombres. Y cuando Israel no quiso aceptar ese plan, cuando Israel rechazó al Señor Jesucristo, ellos perdieron la oportunidad, perdieron de lo que estaba hablando ahora el pastor Junior, la visitación. El Señor les dijo que no conocieron el tiempo de tu visitación, el tiempo indicado para conocer la bendición que Dios tenía para ellos. Entonces los llama al arrepentimiento, porque había, oiga bien, había una nueva manera, una manera no nueva, porque esto fue anunciado desde el Antiguo Testamento, pero llegó el momento cuando el hombre debía depender no de la ley, no de los sacerdotes, no de la religión, sino que tenía que depender de un hombre que no era un hombre sencillo, no era un hombre cualquiera, sino que la Biblia nos muestra que era la segunda persona de la Trinidad, a la cual la Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras alguien no cambie su actitud de Jesucristo como el único Dios verdadero, no entra en ese plan, oiga bien, en ese plan que Dios tiene ahora, un plan de redención. Entonces, amados hermanos, yo quiero que vea esto, por favor, porque vamos a buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 17, versículo 3. Recuerda, estamos viendo el misterioso plan de Dios. Vamos a comenzar a tratar de escudriñarlo ahora, porque llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero era la manera de arrepentirse de cómo ellos veían al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3 dice así, oiga esto. Fíjese bien lo que dice. Y esta es, ¿qué dice? La vida eterna. ¿Y esta es la qué? La vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hasta ahí Israel estaba bien.
Ellos fueron los receptores del antiguo pacto. Ellos fueron receptores de la palabra de Dios. Pero después dice, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, no ahora se agregaba, se daba a conocer la voluntad de Dios completa. Y entonces, ahora busquemos por favor Juan capítulo 14, versículo 6. Porque el mismo Señor Jesucristo declaró esto. Ya vamos a entrar al plan porque el reconocer a Jesucristo como enviado del Señor es una parte básica de este plan de Dios para la redención del hombre. Juan capítulo 14, versículo 6. Y es un versículo que usted conoce muchísimo, yo sé que se lo sabe de memoria, y dice así, oiga, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y cuál era la situación final? Y nadie viene al Padre sino por mí. Antiguamente había que presentar sacrificios en el templo para poder acercarse a Dios. Pero esos sacrificios eran un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Una vez hecho eso, una vez aparecida la luz, que dice Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es únicamente a través de Jesucristo que el hombre puede llegar a Dios. Ahora, Pablo dice que el pueblo de Israel realmente amaba a Dios. Y por eso es el punto de lo difícil para un judío el llegar al arrepentimiento viendo al Señor Jesucristo. Mire lo que dice por favor Romanos capítulo 10 versículos del 1 al 4. Todo esto, amados hermanos, es solamente información para que podamos entrar a lo que es el plan de Dios. Porque Pablo dice que el pueblo de Israel ama a Dios. Mire lo que dice por favor. Romanos 10 del 1 al 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque, oiga esto, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Israel no pudo ver eso. No todo Israel, porque algunos sí creyeron en el Señor Jesucristo. Básicamente, la nueva iglesia, o la iglesia cuando surgió, estuvo hecho de judíos creyentes. Allí nació, y por eso es que Dios nos manda a amar al pueblo de Israel, a respetar al pueblo de Israel, pero la salvación viene a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, Pablo nos dice, ellos aman a Dios, pero no entendieron el misterio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el evangelio se ha cambiado por cosas materiales. Ven al Señor y Dios te va a bendecir. Ven al Señor y Dios te va a lo que necesita. Ven al Señor y Dios te va a hacer feliz. Y entonces uno dice, ¿y cómo cuadra eso con que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción? Pero confiad, yo he vencido al mundo. No os sorprendáis cuando el fuego de pruebas os haya sobrevenido como que alguna cosa extraña os ha pasado. ¿Cómo se conjugan esas cosas? Pablo dice, estoy convencido que la tribulación del tiempo presente no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, no podemos nosotros pensar que Cristo vino solamente para que usted esté bien, el que nosotros estemos bien, el que Dios derrame bendición material, física o salud, es una consecuencia, como lo dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, Israel se perdió porque quería quedarse con la ley y no entendió que Cristo era el fin, era la conclusión de la ley. Y ahora el hombre se ha perdido y no encuentra la luz porque se va más por ambición, por el deseo de tener, por el deseo de alcanzar cosas que él personalmente no ha alcanzado. Y entonces venimos a la iglesia, perdónenme, pero a veces venimos a la iglesia con ambición. Venimos a la iglesia con el deseo de que Dios me sane, me bendiga, me ayude, me esto, me lo otro, a que me solucione mis problemas hoy. Cuando Dios, esto no nos permite alcanzar a ver el verdadero plan de Dios.
Vamos a volver, por favor, a Efesios para poder ver cuál es ese plan. Y dice así, Efesios 1, por favor, Efesios 1, 3. Dice así, ¿lo tiene ahí? 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿cómo? Espiritual. ¿Bendición? Espiritual. ¿Y de qué bendición quiere usted? No, pastor, yo quiero bendición de la que se guarda en el banco, pastor. Yo quiero bendición de aquella que se come. Pero desgraciadamente, amados hermanos, esa bendición se va volando. Y si usted se descuida, todos quieren su bendición. Cuando saben que usted tiene, de repente llegan, vea, ofrecimiento de tarjetas de crédito, ofertas, para poderle rascar lo poco o lo mucho que nosotros podemos tener. Pero en cambio la bendición de Dios, dice la Escritura, que es la que enriquece y no añade tristeza con él. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, oiga esto, según nos que escogió en él antes de la fundación del mundo. Primero dice que todas las bendiciones espirituales, ¿en qué están? ¿En la ley? Regresemos al versículo 3, por favor. ¿En qué están todas las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece? Ve el texto, por favor. En los lugares celestiales, en Cristo. La única manera de alcanzar esas bendiciones espirituales es estando en Cristo. Ahora vamos al versículo 4, por favor. Según nos escogió, y vuelve Cristo aquí, mire, porque ese Él es un pronombre personal. Ahí usted podría quitar el Él y poner el nombre de Cristo. Según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí viene un problema. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus dos características? Levante la mano a los creyentes, por favor. Los demás, impíos. Derecho al infierno. Levante la mano a los creyentes. Ok. ¿Cuáles son las dos características que usted debe tener? Digámoslo todos. Santos y sin mancha. Dice, oiga, delante de Él, delante de Él. La Biblia nos manda a nosotros a estar ¿en quién? En Cristo. Cuando usted está en Cristo, las bendiciones espirituales se abren a usted. Ya vamos a entrar. Sigamos. Santos y sin mancha delante de Él. Ahora yo le pregunto, ¿podremos nosotros presentarnos santos y sin mancha delante de Dios? ¿Quién pecó hoy? ¿Quién pensó cosas que no debió haber pensado? ¿Quién hizo cosas que no debió haber hecho? Y en la casa de Dios. No, pastor, bueno. Entonces es imposible para nosotros presentarnos como santos y sin mancha. Entonces para poder estar santos y sin mancha tenemos que estar en Cristo. Habla de una posición espiritual, que de esa posición espiritual deviene todo lo demás que hay en mi vida. Entonces dice, oiga esto, y todo eso lo hizo, mire, en amor, habiéndonos, oiga esto, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cuando vemos de repente ¿cómo se llama? La revista Forbes, creo que se llama, ¿verdad? Y salen los hombres más ricos, los 10 hombres más ricos de la tierra. Y cuando dicen la cantidad de dinero que ellos tienen, usted. Cuando habla de billones, no dicen tienen 100 millones, olvídese, eso quedó atrás. Hablan de miles de millones. Yo le aseguro que algunos de ustedes probablemente nos dictan la cantidad y probablemente no podemos ni escribirla. ¿Y cuántos ceros, pastor? Yo sé que son 6 del millón, pero ¿y el billón? ¿Y los 1,000 billones? ¿Y los 5,000 billones? ¿Cómo es eso? Pero esa gente los tiene. Entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y oye, adópteme por favor, quiero ser su hijo, ¿verdad? Su hijo esclavo si quiere, ¿verdad?
Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Cristo. Entonces digamos, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Piense, por favor, no piense en su hermano, no piense en el que tiene a la par, piense en usted. ¿Qué hay de bueno en usted para que alguien diga, no, hombre, eso lo tengo que tener? Ese lo tengo que adoptar porque se ha ganado. No, hombre, un hijo como este me hace falta. Creo que ahí quedamos mucho que deber. Y por eso es que dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quiere que le traduzca eso? Porque a Dios le dio la gana. Así, por eso es que usted está sentado hoy donde está sentado. Por eso es que su nombre está inscrito en el libro de la vida, no por otra cosa. Dios me guarde, con Dios me libre. Pensar que, oh no, Señor, tú sabes que, dice el hermano Sandra, oye, pastor, ¿cómo que va para la asamblea, verdad? Casi no vengo así de traje completo. Ni siquiera fuera por el traje. No. Y siquiera, oiga, siquiera fuera por portarme bien. Ya vamos a llegar a eso. Vamos al versículo 6. Oiga esto. Y por eso, esto es lo increíble, que alguien como yo, alguien como usted, ahora es hijo de Dios, ahora es hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, en El Salvador, cuando alguien de mis colegas resolvía un caso, o ganaba una herencia, o en un juicio penal, sacaba a alguien, ¿verdad? Tenía una sentencia donde lo liberaban. Él llegaba donde estábamos todos reunidos, caminaba, y porque sabía que todos le íbamos a preguntar, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo te fue? ¡Wow! Mira, porque había sacado a alguien que definitivamente era culpable, había conseguido que el juez dijera o que el jurado lo encontrara inocente. ¡Wow! ¡Qué abogado! Pues aquí, amados hermanos, por su gracia y por estar en Cristo, lo increíble, nos presentan. ¿Cuáles son las dos características que dijimos? Santos y sin mancha delante de Dios. No está hablando de otra persona, está hablando de usted que es creyente y está hablando de su servidor que soy creyente. Y entonces dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 7, por favor. Dice, versículo 7, en quien tenemos redención. Una palabra redención es sinónimo por su sangre. O sea, el que me haya puesto a mí y que ahora me llamen delante de Dios santo y sin mancha, no es algo que fue gratis, ni que yo lo pude conseguir, sino que fue por su sangre. ¿Se acuerda que hablábamos el domingo pasado de los dos corderos? Un cordero era para el perdón de pecados y otro era para quitar la culpa de mi parte. ¿Se recuerda usted eso? Si no, le invito a que pueda ver el sermón pasado. Que Dios nos ha quitado la culpa. Nosotros éramos culpables, amados, éramos culpables. No es que yo no fui pastor, pero es que yo no me porto tan mal. Sí, pero nos portamos mal. Y si a eso le suma que no es que se portó mal, es que ya vinimos mal. En pecado me concibió mi madre. Desde que nacimos, venimos con la corrupción en nuestro corazón. Entonces dicen, quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué tuvimos con eso? El perdón de pecados, y vuelve, según la riqueza de su gracia. Amados, ¿cuánto nosotros le debemos a Dios? Amarle, adorarle, obedecerle. Ya Dios ya no ve hacia atrás. Amados, mire cuántas cosas habría que cobrarme. No pienso en usted, pienso en mí. ¿Cuántas cosas Dios podría sacarme a la luz? Alguien decía, no, hombre, que todos tenemos cola que nos pateen. Y es cierto. Y es cierto. Por eso es que cuando yo estoy aquí, amados hermanos, y usted ve que yo hablo muchas cosas de mi pasado, cosas que no hacen otros pastores, y otros pastores me dicen, ¿y usted por qué habla eso, pastor? Porque todo sale a la luz. Mejor lo cuento yo, que los hermanos se vayan a dar cuenta, ¿verdad? Porque
Pues yo no nací en una nube, brother. ¿Ah? Yo hice un montón de cosas que algunos de ustedes quizás nunca hizo. Y sin embargo, por la riqueza de la gracia de Dios, Él me salvó. No hemos llegado al plan. Sigamos, versículo 8. Que hizo sobreabundar, hablando de la gracia, para con nosotros, oiga esto, ¿qué nos dio? Junto con su gracia, sabiduría e inteligencia. El pueblo de Israel conocía la ley, pero no pudo entender. No logró ver, sus ojos estaban vedados en cuanto a, hablando del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 6 dice que nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre. Y esa, amados hermanos, es la sabiduría y esa es la inteligencia. No se trata de religión, se trata de estar en Cristo, de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Versículo 9, por favor. Y dice, versículo 9. Dándonos a conocer, y aquí vamos, mire, el misterio de su voluntad. Para eso era la sabiduría, para eso la inteligencia. Según el beneplácito, decía con su aprobación, con su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, un plan, Él no pidió asesoría. Amados hermanos, mire, hemos dicho muchas veces que Dios en su soberanía, en su omnisciencia y en su todo poder, Él no necesita preguntarle nada a nadie. Él no necesita el permiso de nadie. Él no necesita consejeros de nadie. Por eso es que cuando Job se quejó, Dios apareció y le dijo al justo Job, le dijo, ¿y este quién es? Para que me venga a cuestionar. Así que cuando usted se pone, acuérdese, cuando algo que pasó no le gusta, por favor recuerde cuáles eran las características de Job. ¿Alguien se recuerda las 4 características que Dios dijo de Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo dijo Dios. A él le dijo, ¿y tú quién eres? Ahora, cuando usted esté enojado por algo que sucedió, no le gusta, lo último que va a presentarse al Señor y decirle, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque si a Job no le dio respuesta, con toda seguridad, mi querido hermano, tampoco se la va a dar a usted. Y esas son preguntas así como casi existenciales, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? ¿Y para qué existo? Y cosas que a veces no las podemos encontrar en Dios. Y entonces dice, versículo 10, y aquí es donde se nos revela el plan. Oiga esto, este es el plan. Para reunir, oiga esto, todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación habla de administración de Dios sobre los tiempos. Entonces dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles cosas? Así las que están, ¿dónde? En los cielos, como las que están en la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? Reunir un solo, todo en Cristo. Lo que el hombre perdió, Dios lo va a recuperar en Cristo. Tanto las cosas que están en la tierra como las cosas que están en el cielo. Dios está haciendo eso. Y por eso, amados hermanos, tiene todo que ver el que nosotros conozcamos a Cristo, reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, no a través de nadie, es Jesucristo. Usted ve en la Biblia, no habla de otras personas, no habla de otro intermediario, habla de Jesucristo. Y mientras no le demos a Cristo el lugar que la Biblia quiere que nosotros le demos, nosotros no vamos a entrar en ese plan favorable, porque el otro plan, la parte del plan que Dios tiene para aquellos que rechazan a Cristo, usted y yo lo conocemos, y es la condenación por toda la eternidad. Y entonces dice, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Versículo 11, por favor. Dice, en él asimismo tuvimos, ¿qué dice? Herencia. ¿Quiénes tienen herencia? Usualmente los hijos, la familia. Y tiene herencia cuando alguien le deja algo de manera especial. ¿Por qué nosotros tenemos herencia? Ahora,
en ese plan. ¿Por qué nosotros tenemos herencia hoy? A ver. ¿Aló? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Amados, usted es hijo de Dios. Usted tiene herencia en el plan de Dios. Y eso que nadie se lo quite. Dios ha dejado algo especial en usted. Mire lo que dice después. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al ¿qué? Propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, del propósito de aquel que hace todas las cosas como él quiere. Versículo 12, por favor. Y ponga atención a esto. Gracia y paz a vosotros. No, ¿qué pasa? Versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hablando de los discípulos. Ahora, veamos el siguiente, por favor. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Mire, ¿de qué manera nosotros alcanzamos esto? Habiendo primero, ¿qué dice? Oído la palabra de verdad. ¿Qué es esto? El evangelio de vuestra salvación. Pero no basta con oír. No basta con oír. ¿Qué es lo que tiene qué es lo que tiene que surgir de este oír? Correcto. Y habiendo creído en él, y ahí está, mire, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea, amados hermanos, la garantía de esa herencia es el Espíritu que mora en nosotros. Esa es la garantía. El Espíritu que te vuelve, que te hace, que te ayuda a ser cada vez mejor, que te ayuda a perdonar, que te ayuda cuando tienes aquellas tentaciones y te motiva a hacerlo más, que te lleva a la lectura de la palabra de Dios, te lleva a cambiar, le habla a tu conciencia y tu conciencia te dice no lo hagas, arrepiéntete, no vuelvas a ese lugar, no vuelvas a cometer el mismo error. Allí está el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y nuestra conciencia viene y nos habla, nos acusa o nos libera si estamos haciendo su voluntad. Esas arras, que es el Espíritu Santo, es, amados hermanos, la garantía. Si usted lo quiere llamar, es el documento, es la prueba que nosotros tenemos, que tenemos herencia en el cielo. Entonces, amados hermanos, si yo soy creyente, yo tengo parte con Dios en ese plan. Si usted no es creyente, usted no tiene parte en ese plan. Y es un plan de redención, es un plan de riquezas espirituales que van a redundar en una vida material para nosotros mejor. ¿De qué manera, amados hermanos? ¿De qué manera esa vida espiritual puede redundar en bendiciones materiales en mi vida? Claro que sí. Yo conozco al Señor Jesucristo, mi vida cambia, mi perspectiva de la vida cambia. Nos comenzamos a alejar de las malas actitudes. Las actitudes, amados hermanos, dañan nuestro corazón, dañan nuestra mente, dañan nuestra vida. Y empezamos nosotros a tener paz, primero con Dios, después con las personas que tenemos a nuestro alrededor, la pérdida del tiempo en cuanto a los vicios, los adulterios y todo lo que antes hacíamos. Comenzamos nosotros poco a poco a dejar de hacerlo y nuestra vida comienza a complementarse más y más y más en el Señor. Nuestros hijos comienzan a conocer a padres que no habían conocido antes, porque conocían quizás a su papá que trataba mal a mamá, que era irresponsable en su trabajo, que no tenía proyectos para mañana, pero ahora que tenemos esa herencia, nosotros podemos proyectarnos para mañana de una manera diferente. Entonces, hermanos, yo quiero que ponga atención a esto y regáleme 5 minutos. Usted y yo, cuando creímos en Cristo, nosotros hemos sido sellados, diga conmigo sellados. Y ese sello es la garantía, oiga bien, es la garantía de que en las promesas de Dios, en el plan de Dios, yo tengo parte. Y tan es así, amados,
que el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el siguiente capítulo, 2, 8, 9 y 10, los dos primeros hablan de cómo nosotros hemos sido salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no por bueno, nosotros somos salvos. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, pero ve el versículo 10. Porque somos, ¿qué dice ahí? Amados, si la Biblia tradujera correctamente, o si tradujera de manera más apegada a lo que se escribió, nosotros tendríamos que, ahí se tuvo que haber puesto, nosotros somos la obra maestra de Dios. Eso es lo que se escribió, como una obra especial, una obra primorosa, una obra delicada. No sé si usted ha visto a un artista dándole los últimos toques de lo que sea. Cuando anduvimos con mi esposa, andábamos en un lugar donde estaban haciendo cosas de madera del lugar, y veíamos a las personas después que habían dado forma a la madera. Mire, estaban con tanta delicadeza dándole los últimos toques, y usted veía a la persona, se veían personas toscas, pero tratando la madera con tal delicadeza, y usted lo veía y usted decía, no, este es un artista. Y cuando veía el trabajo terminado, usted decía, wow, qué increíble lo que ellos hacen. Pues Dios, amados hermanos, ha hecho una obra, oiga esto por favor, especial en usted, diferente a su nacimiento biológico. Nosotros en Cristo hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura, ya no física, porque lo físico se inició con nuestros padres, sino que somos nueva criatura de carácter espiritual. Y esa criatura espiritual ha llegado a tomar control de este cuerpo, oiga bien, de este cuerpo que se va deteriorando. Por eso es que Pablo dice que por fuera nosotros nos desgastamos, pero por dentro estamos nuevos y nos vamos rejuveneciendo, porque lo espiritual no se envejece, lo espiritual se va empoderando cada vez más mientras usted más se acerca de Cristo. Y entonces cuanto más usted esté en Cristo, cuanto más lea la palabra, cuanto más ore, cuanto más se congregue y cuanto más usted mete en su mente para ponerlo por obra, oiga bien, usted va a tener una vida más hermosa en el Señor. Qué difícil es cuando de repente alguien me dice, ay pastor, pero es que usted predica muy largo. Pues sí, me digo. Es que mucho se tarda, pastor. Ay, sí, voy a tratar de tardarme menos, le digo. Entonces, cuando yo veo cosas así, cuando yo veo que se preocupan mucho de otras cosas y no de la vida en el Señor, no de su desarrollo personal, digo yo, no han entendido el plan. Tengo que hablarles del plan. Tengo que hablarles de que estamos unificando, que Dios está unificando todo en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, yo estoy en medio de todo el movimiento, el poder y la intención de Dios. Y entonces cuando yo estoy caminando en esa dirección, entonces dice la Escritura, mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales se afanan, vendrán como por añadidura. Pero es todo en Cristo. Pero el versículo 10, oiga esto por favor, hoy sí que no me pegó esto. Versículo 10, porque somos, diga obra maestra de Dios, dígalo. Porque soy, dígalo personal, porque soy obra maestra de Dios. Dígalo de nuevo, dígalo sin miedo. Yo sé que a muchos nos han dicho, no, tú no vales nada. No, mira, tú puedes hacer cualquier cosa menos algo bueno. Olvídese de eso, porque la Biblia dice que yo soy una obra maestra de Dios. Y si Dios dice eso de mí, no me importa lo que otros digan de mí. Entonces tengo que enriquecerme de Dios para caminar en la dirección de Dios, porque dice, oiga esto, creados, por eso es que somos nueva criatura, hechos de nuevo, dice, en Cristo Jesús, ¿para qué? Aquí viene el detalle.
Hoy soy nuevo pastor, me voy al party. No, a mí nadie me va a vencer y por eso voy a confrontar a todos mis compañeros y les voy a decir esto y esto hasta de lo que se van a morir y voy a orar porque les caiga un rayo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que dijeron eso, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? ¿Creados en quién? ¿Y para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Y oiga y ponga atención a esto. No cualquier buena obra. No la obra que a usted le da la gana. Porque podemos hacer un montón de cosas aparentemente buenas. Pero si no son las obras buenas que Dios quiere que usted haga, amados hermanos, usted no está haciendo lo correcto. ¿Está conmigo? Dios tiene un propósito para usted. Nosotros estamos en el plan de Dios. Y así como en una fábrica, todo lo que encuentra una fábrica, todo tiene un propósito. Usted en el reino de Dios tiene un propósito y tiene que estar en Cristo y tiene que estar haciendo la voluntad de Cristo, lo que Dios le mande a usted a hacer. ¿Y por qué? Porque dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, oiga esto, Dios, ¿quién? Dios, ¿qué hizo Dios? Preparó de antemano. O sea, usted va a andar en las buenas obras que Dios preparó para usted. Usted no va a andar en cualquier buena obra. ¿Se comprende eso? Yo recuerdo que antes decían los pastores, a mí no me gusta trabajar para el cura. Cuando nosotros estamos haciendo una buena obra que Dios nos ha mandado a hacer, estamos trabajando para alguien más. Y no específicamente Dios. Pastor, ¿y cómo puedo saber qué buena obra yo tengo que hacer? Hermano, tiene que leer la Biblia. Usted está creyendo que la hora y media que usted se viene a estar aquí, yo le voy a dar toda la enseñanza bíblica y todo lo que la Biblia dice. Si usted no lee la Biblia, amados hermanos, usted está hiper recontra atrasado. ¿Se comprende eso? Usted está más enterado de las noticias. Se llega a su casa, se pone las noticias, se va a dormir, pone las noticias, se despierta, lo primero que hace, ponga las noticias, lea las noticias de Dios en su palabra, vaya al Señor en oración, congréguese constantemente y ponga en práctica las obras que Dios tiene para usted, porque Dios las creó, ¿cuándo? De antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Amados, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tu bendición. No, primero, reunir todas las cosas en Cristo. Todas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y nosotros, cuando ya conocimos a Cristo, Dios nos hace parte de todo ese plan y nos da una garantía. Es como cuando usted entra a un lugar de trabajo, ve que todos los trabajadores tienen un ¿qué? Tienen un carnet colgando o tienen un uniforme. Mire, a mí me da tristeza cuando no se quieren uniformar usted. Ay, no, a mí no me gusta ponerme uniforme. A mí no me gusta. Amados, pero el uniforme es un distintivo. Diga conmigo, distintivo. De dónde trabajamos y para quién servimos. Pues el uniforme es un distintivo de que usted es propiedad de Dios, así como el Espíritu Santo está en su corazón. El uniforme muestra que usted está a la orden de Dios y usted está haciendo la buena obra que Dios le ha mandado hacer. Y entonces, pastor, amados, tiene que rendirse a Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted algún día, la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta, vamos a ver si suena esto, y llamo? Cuando usted está comiendo, ¿verdad? Cuando usted está en su casa y de repente, plan, todos se vuelven a ver, ¿verdad? ¿Quién será? Pues Dios toca. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué hace? Y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta.
dice la Escritura, entraré a Él. ¿Sí? Entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará con Cristo. Amados hermanos, mire, no hay manera de estar en el plan de Dios si no le damos el lugar a Cristo que debe tener. No hay manera. Y una vez usted le ha dado el espacio a Cristo, pues entonces póngase a favor del plan de Dios y comience a hablar de Cristo y comience a enriquecerse de ese Cristo que lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Padre. Yo no sé cómo está usted, pero lo que sí sé es que Dios quiere que usted se ponga ya a trabajar, que realice ya la obra de Dios, que no esté esperando, que no le dé tiempo a las cosas, que tome su vida y todo lo que usted es y lo ponga al servicio de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero es que yo estoy esperando. ¿Esperando qué? Que Dios lo llame a su presencia. ¿Sabía usted? Pase por favor el ministerio de alabanza. ¿Sabía usted que hay 2 tremendos juicios que se van a llevar a cabo? El primero, el lugar donde se va a hacer es el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Es el lugar donde todos los que conformamos parte de este plan, todos los creyentes, nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice la Escritura que le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe cuál es mi esperanza? Que no es un juicio para determinar si nos vamos al infierno o no, sino que es un juicio para saber cuánto premio Dios nos dará. Coronas. Pero hay un segundo juicio, que por cierto la Biblia dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda resurrección. La Biblia le llama a ese juicio el juicio del gran trono blanco, donde la Escritura dice que que el mar y la tierra va a entregar sus muertos. Los muertos de todas aquellas personas que nunca conocieron a Jesucristo, que no decidieron aceptar el plan de Dios y que decidieron que ellos mismos iban a enfrentar a Dios. De ese juicio nadie saldrá bien librado. El que llegue a ese juicio, lo primero que van a tener es el libro el libro de la vida. Diga conmigo, el libro de la vida. Y lo van a buscar en el libro de la vida. Si acaso estuviese en el libro de la vida, que nadie en ese juicio va a estar, pero lo llevan por justicia, si alguien estuviese ahí y le dijeran, pase por favor. Pero al no ser encontrado en el libro de la vida, dice la Escritura, que se van a abrir otros libros, los cuales los teólogos llaman a los libros de las obras. Y entonces van a ver todo lo que hicimos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ese juicio no es una balanza. Cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas hicimos. No, es un juicio donde si existe pecado, no habrá oportunidad de redención, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Iglesia, póngase de pie, por favor. Yo no sé cómo está usted, yo no sé qué parte del plan usted es, yo no sé si verdaderamente usted ya le entregó su corazón a Jesucristo, pero la Biblia habla, amados hermanos, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo, tenemos que recibirle en nuestro corazón, tenemos que entregarle nuestra vida a Él para que Él nos transforme a nosotros. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú
mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh buen Dios y Padre nuestro, nosotros sabemos, Dios, que tú cuidas de nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, Dios, nos ponemos en tus benditas manos y te imploramos, Dios, que nos des esa certeza, Dios, que nuestro corazón es tuyo. Si hay alguien en este lugar que nunca haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un excelente momento para que usted le entregue su corazón al Señor. Este es un excelente momento para que su vida pase a ser de Dios. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su televisor, en su pantalla. Repítala con fe. Dios quiere salvarle hoy. Oh Padre bendito, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.